Ya está con nosotros Sergio Abrevaya. La máxima figura que tiene hoy el partido GEM, aquel que se hizo conocido justamente por la figura de Margarita Stolbizer y muchos dirigentes que han sido parte de no solamente del Congreso Nacional, sino también de distintas formaciones de los parlamentos de las distintas estados provinciales. Sergio, ¿cómo estás? Un gusto tenerte aquí. Un placer andar por la ciudad. Bueno, muchas gracias por venir. Vamos a recordar nuevamente, señora directora, lo que decía Berti Venegas Lynch, que es uno de los integrantes de la Libertad Avanza, el padre de este muchacho, digamos, de este legislador nacional, diputado nacional, que habla de la educación, es uno de los mentores de Javier Milei, del presidente de la Nación. Escuchen bien lo que decía Berti, bueno, no me sale ahora, digamos, pero la verdad, Venegas Lynch, porque tengo una laguna con esto. ¿Vieron cuando decís en una campaña política todo lo que no se debe decir lo dicen? Bueno, ya terminó la campaña y en este momento que están gobernando, legislando, todo lo que no se debería decir. No se debería porque hay mucha gente que quizás adhiera a esto. Pero ¿cuáles son los argumentos de adhesión? No lo sé. Porque hay una política muy importante a nivel internacional, con convenios sobre la niñez, que impedirían e impiden que el trabajo infantil. Pero bueno, para Venegas Lynch es esto. Yo no creo en la obligatoriedad de la educación. Ah, ¿no crees que tienen que...? Yo particularmente no. ¿Qué hacen? No, eso es responsabilidad de los padres. Vos a tu hijo le querés dar lo mejor. Y muchas veces puede pasar en la estancia, y sobre todo en Argentina, que no te puedes dar el lujo de mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitas en el taller con el padre trabajando y no lo puedes mandar a la universidad. Bueno, no cree en la obligatoriedad de la educación, Sergio. Qué bárbaro, ¿no? Y después la analogía que hace, ¿no? Trazar ese vínculo de... Sí, además vos sabés que parte de la crítica a la ley de obligatoriedad en secundaria ha sido que obligó al Estado y no a la familia, al revés, es decir, al contrario. El tema es que la comunidad, porque vamos a la base de esa idea de la obligatoriedad, es que la comunidad entiende que sus hijos, como conjunto, se tienen que educar siempre. Es decir, la comunidad entiende que es una responsabilidad de todos. Esto se traduce en derechos, o se traduce en obligaciones en realidad. Al Estado le toca la obligación de brindar el servicio, eventualmente, por supuesto, puede haber privados, pero le toca la obligación de brindar el servicio, de regularlo, de orientarlo, y a la familia nos toca la obligación de mandar a nuestros hijos a educarse. ¿Por qué? Porque no hay desarrollo posible si no es así, es decir, no se sale de la pobreza, como diría el economista Tomás Goulart, recordás ese video que anda circulando, no se sale de la pobreza sin educación, porque no te desarrollás como comunidad si no hay educación. De ahí nace que sea obligatorio y no libre, donde podrías tener, no sé, la mitad de la población que quiere, la mitad que no, termina trabándose toda la comunidad si eso ocurriese. Así que hay decisiones que los toma la comunidad y obliga a todo el conjunto a cumplirlas. Esto viene ya de la 1420, la necesidad de formarse definitivamente como Estado tuvo una de sus primeras leyes, la Ley de Educación Pública de la Argentina. Así que, nada, igual me parece bien que lo diga, porque detesto a los tipos que te dicen una cosa y piensan otra, digamos, ¿no? Sí, lo que pasa Nos es que, enteramos de qué piensa. Si ponemos en valor que lo diga, son falsos debates, porque realmente no tienen asidero jurídico, es un debate que se concluye únicamente en el perro que le quiere morder la cola, porque no tiene argumentos, digamos. Hay convenios internacionales, acuerdos internacionales sobre el derecho a la niñez. Además, en términos de comunidad, yo no creo... O sea, del trabajo infantil, sobre todo, regular. Bueno, esa es la segunda parte, ¿no?, de lo que dice, porque él lo alterna con la necesidad del taller. Acá hagamos otra aclaración. Si la necesidad fuese la de capacitación, siempre dentro del marco de la educación, como prevé, por ejemplo, la educación técnica, estamos hablando de capacitación, está bien, pero no está hablando de eso, él está hablando, lo necesito, el viejo problema, ¿no? No te eduques
porque te necesito en el taller. No, la verdad ni siquiera la posibilidad de decir, bueno, si no estudias, trabajá. Claro, tal cual, ni siquiera. Porque recuerdo, digamos, que hay películas del cine argentino que en un momento dice, bueno, si no vas a estudiar, trabajá, no seas vago. Muy común en las familias, ¿no? Pero el tema también era que el contraste de eso era, no, yo quiero que vos estudies y seas mejor que yo, porque por ahí el padre en aquella época no había logrado tener ni siquiera la primaria. Esto lo superó la Argentina. Y yo creo que cualquier familia, incluso el que no logra mandar a su hijo por alguna razón extraordinaria, cree en la Argentina que la educación tiene que ser obligatoria, porque si no lo hace es porque no pudo, algo pasó, algo, no sé, o desde el Estado, o desde la comunidad, o desde su propia familia, trabó la posibilidad de que esa familia mande a su hijo a la escuela, porque en general está muy arraigada la obligatoriedad en el sentido de creencia de la comunidad. No es que es una ley impuesta por un grupo de líderes, ¿no? Ahora, que votaban y creían te pregunto, ¿estos falsos debates son ex profeso o realmente lo sienten? Porque por ahí pueden decir, tiro la bomba, habitual la teoría esa de tiro la bomba en un lugar como para construir por este andarivel. Yo creo que hay de todo. El gobierno nos está acostumbrando a que tira temas que confunden, pero creo que él lo cree. Pero lamentablemente, a ver, por más que quieran confundir y que sean falsos debates, repito esto hasta el cansancio, debemos como comunicadores sociales o vos como dirigente político salir al cruce de esto. Y tenés que dar el debate, por supuesto. Es redundante, en algunos casos la fuerza política nuestra, es más, ya te digo, en todo caso cree que habría una obligación mayor en secundario, que todavía tenemos que evaluar qué pasó porque no logramos hacerla cumplir bien, desde lo operativo, desde lo que fuere. Es decir, estamos muy convencidos de esa obligatoriedad. Ahora, el debate me parece que está dado también porque quien lo dice tiene ese formato libertario en todo, entonces tiene una rigidez ideológica tremenda. Hay que ser libre en todo, incluso en eso. No, la verdad que no, porque si no, no sé, no podríamos ni siquiera categorizar en el Código Penal lo que es delito, si esto fuese así. Vamos a la pregunta de mi compañero Sergio Ferreira. ¿Cómo va, Sergio? Buenas tardes. Ante todo, es un retroceso enorme lo que está ocurriendo, teniendo en cuenta que quien lo dijo es un legislador, digamos, se sienta en una banca del Congreso de la Nación, levanta la mano en algún momento para votar o no votar leyes en este sentido, pero que alguien que esté encargado justamente de alguna forma de crear derechos o de cuidarlos a través de las leyes, plantee que la niñez esté habilitada, entre comillas, para trabajar. Primero es el desconocimiento absoluto, como dice Rodrigo, de los derechos de la niñez como mínimo. De ahí en más todo lo que Argentina adhiere a través de ciertos convenios y que tienen rango constitucional. Es enorme el retroceso. No sé si coincide con esa visión. No solamente en este ejemplo, sino también hay otros que plantean esto. Pero ¿por qué llegó el momento, por qué llegó el contexto político a que un legislador haga este tipo de planteos? Yo creo que nos preocupa porque el legislador pertenece a la fuerza política que gobierna, ¿no? Porque si no es una opinión aislada, la democracia permite tener opiniones de este tipo. No es que uno critique el pensamiento de otro, sino que en este caso, como vos decís, el avance costó mucho, costó 100 años o más, y sus correcciones en los últimos años requirieron esfuerzos también. Entonces, no podríamos hacerle caso. Pero si fuese individual nada más, es una opinión para un debate de un minuto. Sí. Ahora, al representar a la fuerza política de gobierno, claro, ahí te pone en situación de alerta y te preocupa porque decís, a ver, ¿esto es él o es un globo de ensayo que el gobierno impulse? En cualquier caso, ahí sí estoy con lo que decías antes de los globos de ensayo para confundir, porque por lo que decíamos de los convenios internacionales, la Constitución, la legislación, no veo a este Congreso aprobando nada que desvincule. No, y cada vez más choques. A ver, parecía que estaba todo aletargado a ir hacia el 25 de mayo con una sintonía de gobernadores, una gran mayoría de gobernadores con el presidente, pero cada vez están detonando más los puentes nuevamente. O sea, a ver, yo repito... Pero esa versión de sintonía, Rodrigo, solamente salió desde el oficialismo, nunca salió de los gobernadores. Sí, pero ya he escuchado que algunos gobernadores están agachando la cabeza porque necesitan oxígeno presupuestario. No sé cómo lo ves vos. Mira, yo creo que hay un problema serio de fondo en la confrontación, que Milei
vive de eso, ¿no? Ya sabemos que es su modalidad, es pendular. Así que la idea de poder concordar, siempre nosotros le vamos a decir que sí, siempre le reclamamos diálogo, le hemos reclamado diálogo a Milei, le hemos dicho es inconstitucional el DNU, pero además es un atentado contra el diálogo, que es la única manera de construir. Las políticas requieren estabilidad. Desde ese lugar yo creo que los gobernadores tienen razón al tratar de acordar, porque si no es imposible la Argentina. Ahora, por supuesto, lo que impulsa el gobierno nacional no tiene una mirada federal, sino que pretende trasladar todos los costos de la crisis a las provincias. Eso nos parece que está mal, o a algunos sectores que no tienen ninguna capacidad de absorber esos costos. Y también estoy viendo una cosa que hoy se notó bastante, o este fin de semana se notó bastante, que es la puja por los salarios, o sea, por la paritaria de los camioneros, por ejemplo. Si vos tenés libertad, sos libertario, y pretendés no homologar un convenio colectivo con un incremento salarial que habitualmente siempre es uno de los que te marcan la brújula de la nación, ¿no? La paritaria de los camioneros es una de las más grandes, porque tiene una vida útil el camionero, digamos, en su trabajo, etcétera, etcétera, todo lo que significa viajar. Ahora, es jofa. Los moyanos son jofa. Sí, sí. Te paran el país y te dicen acá los accesos a cualquier lugar de cada localidad más importante de cada provincia está cortado y no salen los suministros, no sale la producción. O sea, se mete con jofa. O sea, es una discusión donde, por un lado, vos tenés libertad de precio, libertad de mercado, libertad de transacción, de educarte con los vouchers, etcétera, etcétera, pero no vas a homologar una paritaria de camioneros. Sí, eso demuestra que lo más duro que él anunció en campaña lo cumple, pero no es más duro todavía que lo que dijo en campaña, sino al revés. Hay cosas que lo demuestran como un libertario medio trucho en ese sentido, porque tal cual, ¿qué te metes en la negociación entre gremios y empresarios y la resolvieron? Esa es la frase, me parece, para vos, Milei es un libertario trucho. Medio trucho, sí, es un convencido, pero que depende del día, depende de la situación, y ahí aplica otras miradas, ¿no? Está muy claro que desde lo económico va a seguir postulando el cierre del Banco Central, que no lo va a conseguir nunca, por suerte, ¿no? Porque es un delirio, y me parece que lo mismo va a ocurrir con la dolarización. Y vemos este tipo de cosas. Ya había tamizado otras paritarias, ¿no? Que estaban, lo que pasa es que esta es la más importante. Uno podría decir, bueno, pero si están bien, ¿por qué se mete? Porque se da cuenta de que influye en la economía. Quiere decir que no es todo libre, como planteaba, sino que el mercado muchas veces tiene la influencia del Estado, y como el Estado es él ahora, el presidente, entonces quiere influir. Vamos a hacer un ping-pong. Te quiero aprovechar antes del cierre del corte. Ley de alquileres, ¿cómo quedaría para vos? O sea, ¿qué proyectás? De acuerdo a tu trabajo que has hecho en la legislatura porteña. ¿Cómo termina? ¿Cómo termina esto? Porque va a seguir intentando con el DNU, pero después, si no, va a parcelar por paquetes de pequeños ítems que son importantes. Por ejemplo, quiero pimponear con vos ley de alquileres, ley de reforma laboral. Esas dos. Primero, ley de alquileres, arranquemos. ¿Cómo queda? Ley de alquileres. Todavía vigente el DNU. Con la suma del poder público hasta ahora. Claro, con la suma del poder público. Como te decía antes, para mí está mal, eso no da estabilidad, no da nada, ni siquiera para las inversiones que él quiere. De hecho, se lo han dicho. Creo que en parte lo que le está diciendo al fondo cuando le dice andá y arreglá, le está diciendo eso. Por supuesto que debería ser, no, tenés que tener alguna regulación, sobre todo el plazo. En mi opinión, este era un tema central en la legislación que se había aprobado. No el formato de ajuste, está claro, además, sobre todo con el último año de inflación, que no podía sostenerse el anual, ¿no? Pero me parece que la regulación de 3 años estaba bien, y que hay que tratar de sostenerlo desde el Congreso. Ahora, si me preguntás cómo termina la historia con Milei, no lo sé. Pero está bien, pero a ver, vamos a la otra parte, pues se juega el tango se baila a 2. En el Congreso Nacional, ¿pensás vos que el espíritu es de 3 años, volver a 3 años? A ver, hay algunos bloques que sí, el nuestro sostiene la legislación como la modificó, no el DNU. De hecho, sostenemos que es inconstitucional, así que menos todavía. Vamos a la reforma laboral. Nosotros ahí sí creemos que para pymes es sesgado el nuestro, segmentado. Hacía falta una reforma.
No así... ¿En qué rubros específicamente? Y mira, el primero claramente... Pues son tantos los convenios colectivos de trabajo que tenés que ir uno por uno viendo. No lo digo por los convenios, lo digo por la ley general. Primero empecemos con un tema central en el que yo creo que él replicó proyectos que ya existían, que era la posibilidad de poder trabajar hasta una cantidad, algunos decían 3 o 5, con vos, sobre todo en servicios que no constituyan una relación de dependencia. ¿Por qué te lo planteo que eso sí es razonable? El que es plomero, el que es mecánico, no tiene ninguna capacidad de pagar una indemnización o de cubrirlo de otra manera. Lo que tenés que crear es un régimen dentro del mundo monotributa que asegure mucho más los derechos laborales. Se enfoca el estilo brasilero con la UOCRA. Arriba, por supuesto. Y arriba de eso, arriba de no tener relación lo que es micro, te insisto, lo que es plomero tiene un ayudante. Si le hace juicio 20 años de ayudante, lo matan, por ahí hasta alquila el plomero, no tiene ninguna capacidad. Y arriba de eso, más allá de ese número, de 3 o 5, el que fuere, está lo que vos decís, cómo garantizás los derechos del trabajador y al mismo tiempo no quebrás a la pyme con un juicio. Me parece que es, digo, para hablar el lenguaje de la gente, el ejemplo es Brasil. La UOCRA también, la UOCRA es estacional, tiene una lógica propia, pero lo mismo, es el mismo espíritu. ¿Un fondo de desempleo? Pero un fondo del cual la gente puede disponer y que lo paga la pyme. Es una suerte de seguro pagado por la pyme, es algo que cobrás. Pero ¿cómo lo pones? A ver, en Brasil es así. A ver, ¿cómo sería? Digamos? Y en Brasil funciona donde cada uno va pagando una cuota y cuando esa persona pierde el trabajo dispone del dinero. Algunos dicen te lo podés llevar como si fuese un seguro casi de jubilación, otros no. El formato es a discutir, pero en definitiva que vos le saques a la pyme el pago de golpe de ese dinero y del otro lado que el trabajador disponga de ese dinero, porque cuando se queda sin trabajo la movilidad laboral nuestra no es tan alta como en otros países. Te llegan a escuchar los camioneros, te van a decir eso no. Bueno, pero yo creo que hay que ir hacia una forma en que la pyme pueda dar trabajo, porque también escuchás a las pymes y te dicen yo no doy, ¿sabes cuántas familiares no dan trabajo porque no pueden pagarlo? Me pasa a mí directamente que soy dueño de una pyme. O sea, claro. Sabés que si no tenés un juicio inmediatamente con razón, qué sé yo, pero no lo puedes pagar. Y además la pyme es la que está más cerca del trabajador, porque está a esto de ser un trabajador en dependencia o al revés. Y el que está trabajando para la pyme por ahí también. Y la pyme es el motor de la economía argentina, así que me parece que hay que buscar ese formato realista. En esos puntos puede haber coincidencia. ¿En dónde no hay coincidencia? Que para mí tiene que ver con la pyme y no con la empresa grande. La empresa grande nunca, te lo digo como abogado, nunca tuvo problema en pagar lo que correspondía porque tiene otra espalda financiera. La última, y te agradezco tu tiempo. A ver, ¿en qué instancia está el partido que vos estás liderando hoy? Que te toca liderar. El partido GEN, que es la máxima figura que ha tenido históricamente, es Margarita Stolbizer. Así es. Aquí en la provincia de Santa Fe se lo conoce a Gonzalo Toselli, se lo conoce a Fabián Peralta. Pero, a ver, hoy, ¿qué construcción están realizando a nivel nacional? Mira, nosotros venimos de haber formado parte de Juntos por el Cambio en esta etapa. Margarita integra el bloque que preside Pichetto, es muy diverso. Está el socialismo, está Pichetto, están algunos diputados de gobernadores, como el de Frigerio. Es una composición que tiene más que ver con lo federal y con una mirada nuestra, que es que el tema del problema argentino, de esta situación económica que tenemos, incluso de la gente alta votando a Milei, con quien no compartimos nada, pero sí compartimos con la gente la preocupación, se resuelve con una Argentina productiva. Para nosotros este tema que hablábamos antes, que se pueda trabajar en una pyme, que el salario crezca, que se pueda exportar, es la clave de todas las discusiones. Debería ser el tema más importante de esta era, que es cómo se resuelve el problema argentino, y nos parece que el presidente no tiene esa mirada, tiene una mirada más macro y financiera del mundo económico. Más que, ahí diste en la tecla, financiera sobre todo. Claro, y con esa mirada difícil que impulse, y sobre todo desde el Estado, una Argentina en desarrollo. Así que nosotros tratamos de construir con otros que piensen estos temas, más allá de que haya otras diferencias o no ideológicas en otros temas. Pero parece que este es el tema central. Atado siempre en el desarrollo de la producción está la educación. Sergio, ha sido un gusto. Muchas gracias a ustedes.